secreto que destrozó un imperio dorado. Prepárense para una verdad que les helará la sangre. ¿Qué harían si el hombre que les prometió el mundo, el CEO inalcanzable de un imperio, desapareciera de su vida justo cuando esperaban el regalo más grande? Y si, años después, descubrieran que no solo les mintió, sino que intentó borrar su existencia. ¿Y la de sus hijos? Esta no es una telenovela, amigos. Es la historia real de Elena Vargas, una madre coraje que desafió a la élite de Madrid para proteger la verdad de sus pequeños. ¿Listos para presenciar cómo un imperio se desmorona? Sigan leyendo. El silencio estéril de la sala del juzgado de familia era un universo de distancia de la vida que Elena Vargas ahora vivía. Una vida llena del olor a crayones baratos, el sonido de risitas diminutas y la constante ansiedad de una cuenta bancaria vacía. Ella se alisó las solapas de su blazer de segunda mano, una oración silenciosa en sus labios. Al otro lado de la sala, protegido por una fortaleza de abogados caros, se sentaba Diego Sterling. Él era el hombre que una vez le había prometido el mundo, el CEO cuyo rostro aún adornaba las portadas de revistas de negocios. A su lado, aferrada a su brazo, estaba Isabela Belmonte, su anillo de compromiso de diamante atrapando la fría luz fluorescente. Se veían perfectos, poderosos, intocables. Pero Elena tenía un secreto que ellos no podían comprar ni enterrar. Miró a las dos pequeñas figuras a su lado, Pablo y Sofía, de 5 años, sus mellizos, sus anclas en un mar tormentoso. Esto no era sobre venganza, era sobre una verdad tan fundamental que tenía el poder de destrozar su mundo dorado para siempre. 5 años y 7 meses atrás, Elena Vargas creía en los cuentos de hadas. Era una joven artista prometedora que alquilaba un pequeño estudio bañado por el sol en el barrio de Malasaña. Su mundo un lienzo de colores vibrantes y pinceladas audaces. Diego Sterling había entrado en su galería, luciendo como un personaje de una novela completamente diferente. Trajes impecables, ingenio aún más agudo y un aura de mando sin esfuerzo, que venía de ser el heredero de la fortuna del imperio Sterling. Él no solo estaba interesado en su arte, estaba cautivado por ella. Veía más allá de sus jeans salpicados de pintura, la pasión que la impulsaba. Su romance fue un torbellino, una colisión de dos mundos diferentes que se sentía embriagadoramente perfecto. Él amaba su estudio caótico, llamándolo un santuario de autenticidad, lejos de su estéril vida corporativa. Ella encontró una sorprendente vulnerabilidad debajo de su armadura de CEO. Compartieron conversaciones hasta altas horas de la noche con comida para llevar barata en el suelo de su estudio y fines de semana clandestinos en encantadores pueblos costeros donde nadie conocía el nombre Sterling. Él le hizo una promesa un martes lluvioso, acurrucados en su acogedor apartamento, las luces de Madrid centelleando abajo. «No importa que mi mundo sea complicado», le había susurrado, trazando la curva de su mandíbula. «Mi padre, la junta, las expectativas, todo es ruido. Tú y yo, Elena, somos la señal. Nunca, jamás te dejaré». Ella le creyó. Lo amó con el corazón feroz y absorbente de una artista. Así que cuando descubrió que estaba embarazada, su miedo inicial fue rápidamente reemplazado por una emoción eufórica. Esta era la colaboración definitiva, una nueva obra maestra que crearían juntos. Ella planeó la manera perfecta de decírselo, colocando un par de patucos diminutos junto a una prueba de embarazo positiva en su lugar favorito de su estudio. Pero Diego nunca lo vio.
El día que planeaba decírselo fue el día en que él desapareció. Sus llamadas cesaron. Sus mensajes quedaron sin respuesta. Una semana después, un sobre estéril, de aspecto corporativo, llegó por mensajero. Dentro había un cheque bancario por 50.000 euros y una carta de una página escrita en el membrete de Sterling Empresas y firmada por un abogado del que nunca había oído hablar, un tal señor Ortega. Era un acuerdo de terminación de una relación personal, completo con una cláusula de confidencialidad. No había ninguna nota de Diego, ninguna explicación, ninguna despedida. Solo una ruptura fría y transaccional. El mundo que Elena había pintado con tanta esperanza vibrante se convirtió en ceniza gris. Intentó contactarlo, irrumpiendo en la reluciente fortaleza de la Torre Sterling, solo para ser educada, pero firmemente escoltada, fuera por seguridad. Dejó mensajes de voz frenéticos y llorosos, que nunca fueron devueltos. 2 semanas después, vio el anuncio en una columna de chismes de la alta sociedad. El CEO Diego Sterling anuncia compromiso con la heredera Belmonte, Isabela. Y la foto lo mostraba sonriendo con el brazo alrededor de una mujer deslumbrante y perfectamente serena. Fue un puñal en el corazón. El embarazo fue difícil. El shock y la angustia le pasaron factura físicamente. Pero luego tuvo una ecografía y las palabras de la técnica atravesaron su dolor. Bueno, mira eso. Son mellizos. En ese momento, algo cambió. Su lucha ya no era por un hombre que la había descartado, sino por los 2 pequeños latidos que dependían de ella. Los siguientes 5 años fueron un testimonio de su resiliencia. Los 30.000 euros que habían parecido un insulto se convirtieron en un salvavidas. Se mudó a un pueblo más asequible en las afueras de Toledo, cambiando su estudio de la ciudad por un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Dejó en pausa su carrera artística, aceptando trabajos de diseño gráfico como freelance, que podía hacer a altas horas de la noche después de acostar a Pablo y Sofía. Sus hijos eran su mundo. Pablo, con sus ojos serios y el mentón decidido de Diego, era su pequeño protector. Sofía, con su cabello rizado y salvaje y el espíritu artístico de Elena, era su rayo de sol. Eran inteligentes, felices y saludables. Pero a medida que crecían, también lo hicieron las preguntas. Empezaron a notar que otros niños tenían papás. Y lo que era peor, una afección cardíaca hereditaria que corría en la familia de Diego, algo que él había mencionado de pasada, comenzó a manifestarse como un soplo cardíaco menor, pero preocupante en Pablo. El médico dijo que necesitaba seguimiento, y los posibles costos futuros eran aterradores. Elena sabía que ya no podía hacerlo sola. Esto no era por dinero para ella misma, era por el derecho de sus hijos al nombre de su padre, su herencia y la seguridad médica que sus recursos podían proporcionar. Era por la verdad. Tragándose su orgullo y su dolor, usó los últimos de sus ahorros para contratar a una abogada. Era hora de obligar a Diego Sterling a mirar a la familia que había desechado. La oficina de Diego Sterling, en el ático del piso 18 de la Torre Sterling, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que estaba conquistando. Todo en su vida estaba cuidadosamente diseñado para el éxito. Los trajes italianos a medida, la cartera de inversiones meticulosamente gestionada y su prometida, Isabela Belmonte. Isabela era, a todas luces, la pareja perfecta. La hija de un titán corporativo rival. Su unión era menos un romance y más una fusión destinada a consolidar 2 de las dinastías empresariales más poderosas del país.
Isabela era hermosa, inteligente y ferozmente ambiciosa. Entendía las presiones que enfrentaba Diego, porque ella misma las vivía. Nunca se quejaba de sus jornadas laborales de 16 horas, ni del hecho de que sus conversaciones a menudo giraban en torno a capitalización de mercado e informes trimestrales. Era una socia en su ambición, y por eso él estaba agradecido. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad se difuminaban en un tapiz brillante debajo, las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón a veces se agrietaban. Un aroma, una canción, el tono particular del atardecer, y una imagen de Elena destellaba en su mente. Su risa, el olor a trementina en su estudio, la forma en que ella lo miraba como si él fuera el único hombre en el mundo, no solo el CEO de Sterling Empresas. Él reprimía los recuerdos, etiquetándolos como una indiscreción juvenil, un desvío peligroso del camino que su padre, Ricardo Sterling, le había trazado desde su nacimiento. Ricardo Sterling era el patriarca de la familia, un hombre forjado en acero y hielo. Veía la emoción como un pasivo y el amor como una variable a gestionar. Cuando descubrió la infatuación de Diego con una artista desconocida, su reacción fue rápida y brutal. «Es una don nadie, Diego». Ricardo había bajado la voz peligrosamente en medio de una tensa reunión de la Junta hace 5 años. «Una distracción. Estamos en las etapas finales de la fusión Belmonte. ¿Tienes idea de cómo se vería un escándalo? Una artista sin un euro afirmando tener sus garras en ti para don Enrique Belmonte. Lo terminarás hoy, limpiamente». Diego había intentado argumentar, pero su padre le presentó un ultimátum. Elena, o su legado. La empresa, el poder, la vida para la que había sido preparado. Ricardo ya había hecho que su equipo legal, liderado por el despiadado Arturo Castro, redactara los documentos de separación. Atrapado y aterrorizado por la ira de su padre, un Diego de 28 años había capitulado. Dejó que los abogados de su padre se encargaran de la limpieza, convenciéndose de que era lo mejor para todos. Se dijo a sí mismo que Elena estaría mejor sin el peso aplastante de su mundo. Era una mentira que repetía tan a menudo que casi se la creía. La vida con Isabela era predecible, estable. Era una vida de galas, reuniones de la Junta y viajes de fin de semana a Marbella. Era una jaula dorada, y la mayoría de los días Diego se contentaba con no sacudir los barrotes. La citación judicial llegó una tarde fresca de otoño. El asistente personal de Diego, un joven nervioso llamado Pedro, se la llevó a su oficina en una bandeja de plata, como si fuera una bomba. Diego leyó el documento. Su sangre se volvió hielo. Elena Vargas contra Diego Sterling. Petición para establecer paternidad. Su primera emoción no fue ira, sino un sobresalto de algo que no podía nombrar. Un destello de una esperanza largamente enterrada. Rápidamente la extinguió. Estaba comprometido. La fusión era inminente. Esto era un desastre. Inmediatamente llamó a Isabela, que estaba almorzando con su madre en el Ritz. Ella llegó a su oficina 30 minutos después, su expresión una máscara de fría furia. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera, Diego?», siseó, arrojando la citación sobre su pulido escritorio de caoba. «Una cazafortunas de tu pasado, y con hijos. Esto es humillante». «Lo manejé hace 5 años, Isabela». Diego apretó la voz. «Se le pagó. Firmó un NDA. Claramente, tu manejo no fue suficiente.
espetó ella. Mi padre se enterará de esto. Esto podría poner en peligro todo. El miedo en su voz reflejaba el suyo. En una hora, su padre y su asesor legal principal, Arturo Castro, estaban en su oficina. Ricardo Sterling leyó la petición, su rostro como granito. Incompetencia, murmuró Ricardo, sin mirar a Diego, sino a Castro. Se suponía que debías asegurarte de que este cabo suelto estuviera atado. Ella tomó el dinero, dijo Castro a la defensiva. El NDA es inquebrantable en cuanto a la relación, pero la paternidad es otra historia. Ella afirma que los niños son suyos. ¿Lo son? Preguntó Ricardo, finalmente volviendo su fría mirada hacia su hijo. Diego sintió el peso de esa mirada, la misma que había aplastado su descenso hace 5 años. Pensó en Elena. La conocía. Ella no era maliciosa. Si decía que tenía a sus hijos, pero admitir eso ahora era imposible. Es poco probable, mintió Diego, la palabra con sabor a veneno. Fue hace mucho tiempo. Podría haber estado viendo a cualquiera. Ricardo asintió lentamente. Poco probable no es suficiente. Esta mujer es un parásito que intenta aferrarse a nuestro apellido. Lucharemos contra esto. Destruiremos su credibilidad. Probaremos que es una mentirosa y una extorsionadora. Castro, no escatimes gastos. Quiero que la entierren en honorarios legales. Quiero su reputación hecha añicos. Haz que se arrepienta del día en que escuchó el nombre Sterling. Isabela, observando desde un lado, esbozó una pequeña sonrisa satisfecha. Exacto. Necesita que le den una lección. Diego no dijo nada. Miró por la ventana la extensa ciudad de abajo, un reino construido sobre secretos y mentiras. Y en lo profundo de la jaula dorada, los barrotes comenzaron a sentirse muy, muy reales. La sala del tribunal era una arena intimidante de madera pulida y tonos silenciosos. Elena se sentía increíblemente pequeña. Su sencillo blazer azul marino, un marcado contraste con el mar de trajes caros del otro lado. Su abogada, Ana Morales, era una presencia tranquila y reconfortante a su lado. Ana era inteligente y empática. Su confianza, un escudo para los nervios destrozados de Elena. Del otro lado, Diego permanecía impasible entre Isabela y Arturo Castro. Castro era una caricatura de un tiburón corporativo, de cabello plateado y elegante, con ojos que parecían calcular el valor de una persona y encontrarla deficiente. Los procedimientos comenzaron. La jueza Carmen Sánchez, una mujer sensata con reputación de imparcialidad, miró por encima de sus gafas la petición. Castro se puso de pie, su voz suave y condescendiente. Señoría, estamos aquí hoy porque mi cliente, el señor Diego Sterling, un respetado hombre de negocios y pilar de la comunidad, está siendo objetivo de una reclamación frívola y oportunista. La señora Vargas, después de un breve y concluido conocimiento con mi cliente hace 5 años, ha reaparecido con estas acusaciones claramente programadas para interrumpir sus próximas nupcias y extorsionar dinero a la familia Sterling. Ana Morales se levantó tranquilamente. Objeción, señoría. El señor Castro está caracterizando los motivos de mi cliente sin ninguna base en los hechos. Esto no se trata de extorsión. Se trata de establecer la paternidad de sus 2 hijos de 5 años, Pablo y Sofía Vargas. Elena se arriesgó a mirar a Diego. Por una fracción de segundo, su fría compostura se desvaneció cuando sus ojos se posaron en los mellizos, que estaban sentados tranquilamente en la primera fila, con una amiga de la familia. Vio un destello de algo, shock, reconocimiento, antes de que la máscara volviera a su lugar.
Sofía, sintiendo su mirada, se escondió tímidamente detrás del hombro de su hermano. Castro se burló. Una reclamación sin absolutamente ninguna prueba, señoría. La señora Vargas recibió una generosa indemnización hace 5 años y firmó un acuerdo de confidencialidad exhaustivo. Un NDA que cubre una relación personal, no la responsabilidad de un padre con sus hijos. Ana contrarrestó suavemente. La ley es bastante clara al respecto. Un padre no puede renunciar al derecho de un hijo a la manutención y la identidad. La jueza Sánchez asintió. La señora Morales tiene razón, señor Castro. El NDA es irrelevante para el asunto de la paternidad. La principal preocupación del tribunal es el bienestar de los niños. Volvió su mirada hacia Elena. Señora Vargas, usted afirma que el señor Sterling es el padre de sus mellizos. ¿Qué pruebas tiene? El corazón de Elena latía con fuerza. Esto era todo. Ana la había preparado. Tengo registros personales, señoría, cronologías, pero la prueba más definitiva sería una prueba de ADN. Una sonrisa de suficiencia apareció en los labios de Castro. De hecho, mi cliente no tiene nada que ocultar. Me ha instruido que acepte una prueba de paternidad ordenada por el tribunal de inmediato. ¿Está seguro de que esto pondrá fin a este acoso sin fundamento de una vez por todas? Diego no se inmutó, pero Elena sintió una nueva oleada de dolor. La facilidad con la que aceptó, la certeza absoluta en la actitud de su equipo legal, se sintió como otro golpe calculado. ¿Realmente creía que no eran suyos? ¿O era solo otro movimiento en un juego corporativo que ella no entendía? Isabela se inclinó y le susurró algo al oído a Diego, con una sonrisa triunfante en su rostro. La visión le produjo un escalofrío a Elena. «Muy bien», declaró la jueza Sánchez. «El tribunal ordena una prueba de ADN para el señor Sterling y los niños Pablo y Sofía Vargas. Las muestras serán recolectadas hoy por un oficial designado por el tribunal y enviadas al laboratorio de medicina forense MedGen, acreditado para su análisis. Volveremos a reunirnos en 2 semanas, cuando los resultados estén disponibles. Esta audiencia queda aplazada». El golpe del mazo resonó como un disparo. Cuando la gente comenzó a salir, Elena reunió a sus hijos. Pablo le tiró de la manga. «Mamá, ¿es ese el hombre de las revistas?», preguntó con un pequeño susurro. Antes de que Elena pudiera responder, Diego y su séquito pasaron de largo. Por un momento, el camino de Diego se cruzó con el de ellos. Estaba a menos de 1 metro del hijo que tenía su mentón y la hija que tenía un brillo familiar en sus ojos. Los miró, su expresión indescifrable, un torbellino de conflicto. Sofía levantó la vista. Sus ojos grandes y curiosos se encontraron con los suyos. Isabela rápidamente se interpuso entre ellos, poniendo una mano posesiva en el pecho de Diego. «Cariño, vámonos. Tenemos reservas». Sus ojos recorrieron a Elena y a los niños con desprecio. Diego se dejó llevar, sin mirar atrás. Más tarde ese día, un técnico de laboratorio estoico tomó hisopos de mejilla de un nervioso Pablo y Sofía y de un sereno Diego Sterling. El proceso fue estéril, impersonal y profundamente humillante para Elena. Mientras observaba las bolsas de evidencia selladas colocadas en una caja de mensajería, una sensación de pavor se mezcló con su esperanza. Tenía que creer que la verdad prevalecería. La ciencia no podía comprarse. No podía ser intimidada por Ricardo Sterling ni manipulada por Arturo Castro. La biología era lo único que no podían controlar. Había apostado todo a esa creencia, y en 2 semanas descubriría si su fe
estaba trágicamente malgastada. Las 2 semanas previas a la siguiente fecha del tribunal fueron las más largas de la vida de Elena. Intentó mantener una rutina normal para los mellizos, pero una nube de ansiedad se cernía sobre su pequeño apartamento. Vaciló entre momentos de feroz certeza y oleadas de duda paralizante. ¿Qué pasaría si algo salía mal? ¿Qué pasaría si, después de todo esto, fuera humillada y despedida? Ana Morales le aseguró repetidamente: «La ciencia es absoluta, Elena. Confía en el proceso». El día finalmente llegó. La atmósfera en la sala del tribunal estaba aún más cargada que antes. Algunos columnistas de chismes se habían enterado del caso y estaban dispersos en la galería con sus cuadernos listos. Isabela vestía un vibrante traje de pantalón rojo, una declaración de desafío. Diego parecía cansado. La tensión se notaba alrededor de sus ojos. La jueza Sánchez entró y un silencio se apoderó de la sala. «Estamos aquí para revisar los resultados de la prueba de paternidad ordenada por el tribunal en el asunto de Vargas contra Sterling. Tengo el informe certificado de Medgen Forense aquí mismo». Abrió un sobre de manila sellado. Elena contuvo el aliento, sus nudillos blancos, mientras agarraba el borde de la mesa. Este era el momento que definiría el futuro de sus hijos. La jueza Sánchez escaneó el documento, su expresión indescifrable. Levantó la vista. Sus ojos se posaron primero en Diego, luego en Elena. «Según este informe», comenzó la jueza con voz uniforme, «las pruebas analizaron 22 marcadores genéticos. Los resultados indican que la probabilidad de paternidad para Diego Sterling», hizo una pausa, ajustándose las gafas, «es del 0%. Las palabras golpearon a Elena como un golpe físico. El aire salió de sus pulmones. 0%. Era imposible. Un jadeo colectivo recorrió la galería. «No», susurró Elena, moviendo la cabeza con incredulidad. «No, eso no está bien. Es imposible». Ana Morales le puso una mano firme en el brazo, su propio rostro una máscara de shock. Al otro lado de la sala, Isabela soltó una pequeña y triunfante risa, sofocándola rápidamente con la mano. Apretó el brazo de Diego, susurrándole victoriosamente al oído. Arturo Castro se levantó, una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. «Señoría», Castro tronó, «como hemos dicho desde el principio, mi cliente es víctima de una reclamación maliciosa y fraudulenta. Este resultado científico certificado demuestra definitivamente que la señora Vargas ha perjurado ante este tribunal. Buscaremos que este caso sea desestimado con perjuicio y presentaremos una contrademanda por difamación y angustia emocional». «Es una mentira», gritó Elena, su voz quebrada. Se puso de pie, la desesperación anulando la mano restrictiva de su abogada. «Él es su padre, sé que lo es. Esa prueba tiene que estar mal. Ha sido manipulada». La jueza Sánchez golpeó su mazo. «Orden, señora Vargas. Siéntese. Entiendo que esto es molesto, pero la evidencia presentada proviene de un laboratorio certificado por el tribunal. Estos resultados se consideran legalmente vinculantes». «Pero están mal», insistió Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. Pablo y Sofía, sentados atrás con su amiga, vieron la angustia de su madre y comenzaron a llorar. El sonido de sus pequeños sollozos llenó la silenciosa sala del tribunal, un testimonio desgarrador de la tragedia que se desarrollaba. Diego, por su parte, tenía un aspecto extraño. No estaba celebrando. Parecía pálido, casi enfermo. Miró a los niños que lloraban, luego el rostro destrozado de Elena, y una expresión de profunda preocupación cruzó sus facciones
antes de que desviara la mirada, fijándose en sus manos. «El caso queda desestimado», dijo la jueza Sánchez, con un toque de lástima en su voz. El mazo volvió a caer, sellando el destino de Elena. Las secuelas fueron un borrón de humillación. Elena salió a trompicones de la sala del tribunal, protegiendo a los mellizos de los flashes de las cámaras de los reporteros, que habían descendido como buitres. Los titulares al día siguiente fueron brutales. La reclamación de paternidad de la artista, un engaño. El CEO Diego Sterling, vindicado en una demanda por cazafortunas. Su nombre y rostro estaban por todas partes, tachándola de mentirosa y extorsionadora. Esa noche, acurrucada en su apartamento, los mellizos finalmente dormidos, Elena se derrumbó. La lucha se había agotado en ella. Habían ganado. Los Sterling, con su poder y recursos infinitos, habían encontrado una manera de doblegar incluso la ciencia a su voluntad. Ana Morales se acercó, su expresión sombría pero decidida. «No te rindas, Elena», dijo con voz baja e intensa. «He sido abogada durante 15 años. Sé cuándo un cliente miente y sé cuándo dice la verdad. Tú estás diciendo la verdad. Pero la prueba», sollozó Elena. «¿Cómo?» «No sé cómo», admitió Ana. «Pero he visto la cara de Diego Sterling. No estaba triunfante. Parecía un hombre que acaba de salirse con la suya y se arrepiente. Y Castro estaba demasiado engreído, demasiado preparado. Sabían lo que dirían esos resultados». Los ojos de Ana se entrecerraron. No solo esperaban ganar, Elena. Se aseguraron de ello. Y vamos a averiguar cómo. Ana hizo una llamada. «Conozco a un hombre», dijo, colgando el teléfono. «Jacobo Jack Ruiz. Es un investigador privado, ex policía, de la vieja escuela, y odia a la gente que cree estar por encima de la ley. Si hay algo turbio que encontrar sobre Medgen Forense o los Sterling, él lo encontrará». Una pequeña chispa de esperanza se encendió en el pecho de Elena. Era una apuesta arriesgada, una jugada desesperada contra un enemigo imbatible. Pero por Pablo y Sofía, tenía que arriesgarse. La batalla no había terminado, solo se había trasladado a las sombras. Jacobo Ruiz parecía sacado de una película de cine negro, en blanco y negro. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con una gabardina arrugada, un rostro cansado y ojos que no se perdían nada. Escuchó la historia de Elena en la oficina de Ana Morales, sin tomar notas, con la mirada fija en un punto justo por encima de su hombro. Cuando ella terminó, permaneció en silencio durante 1 minuto completo. «Medgen Forense», finalmente gruñó. «Tienen una reputación de Sterling, valga la redundancia. Certificados por el tribunal, de primera línea. Manipular un resultado allí no sería fácil. Requeriría acceso, dinero y alguien de dentro dispuesto a arriesgar toda su carrera. Los Sterling tienen todas esas cosas», declaró Ana con voz plana. «Sí», dijo Jack, una sonrisa irónica en sus labios por primera vez. «Las tienen, ¿verdad?» Jack comenzó su investigación con el dinero. Sabía que un crimen tan limpio siempre dejaba un rastro financiero sucio. Pasó días enterrado en bases de datos financieras, extrayendo registros públicos y expedientes corporativos, buscando conexiones entre Sterling Empresas y Medgen. No encontró nada directo. Los Sterling eran demasiado inteligentes para eso, así que profundizó, buscando empresas subsidiarias, sociedades pantalla y las finanzas personales de los miembros de la junta de Medgen. Después de una semana sin resultados, lo encontró. Una pequeña e inofensiva tarifa de consultoría de 250,000 €
pagada por una sociedad de cartera inmobiliaria, propiedad de Sterling, a la LLC personal del director del laboratorio de MedGen, un tal Dr. Marcos Díaz. El pago tenía fecha de 2 días después de que el tribunal ordenara la prueba de ADN. Era la prueba irrefutable. Luego, Jack se centró en el elemento humano. Sabía que el Dr. Díaz no habría actuado solo. Alguien tenía que haber cambiado la muestra. Pasó las tardes sentado en un coche al otro lado de la calle de las instalaciones de MedGen, observando a los empleados del turno de noche entrar y salir. Aprendió sus rutinas, sus hábitos. Identificó a una técnica de laboratorio llamada Clara Soto, una joven que parecía perpetuamente estresada y conducía un coche demasiado caro para su salario. Se acercó a ella una noche mientras salía de una cafetería. No la intimidó. Jugó con su conciencia. «Sé lo que pasó, Clara», dijo con calma, mostrándole una copia del registro de pago al Dr. Díaz. «Sé que te dijeron que cambiaras la muestra de ADN de Diego Sterling por una limpia. También sé que el Dr. Díaz probablemente te dijo que no era gran cosa, solo ayudar a un hombre poderoso. Pero hay 2 niños de 5 años cuyas vidas enteras están siendo arruinadas por esta mentira. Uno de ellos tiene una afección cardíaca. No son solo un número de laboratorio». El rostro de Clara se puso blanco. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Todo salió a borbotones. La presión del Dr. Díaz, las amenazas a su trabajo, el bono en efectivo que le dieron y que pagó su coche. Se le había encomendado la tarea de cambiar la muestra recolectada de Diego por una muestra anónima previamente proporcionada antes de que fuera procesada. Estaba aterrorizada, pero su culpa era aún más pesada. Jack la convenció de firmar una declaración jurada, prometiéndole que Ana Morales buscaría inmunidad para su testimonio. La última pieza del rompecabezas fue Isabela Belmonte. Jack tenía la corazonada de que ella estaba más involucrada de lo que aparentaba. Comenzó a investigar su vida personal y descubrió que recientemente había despedido a una asistente personal de toda la vida, una mujer llamada Olivia. Una pequeña investigación reveló que Olivia fue despedida sin indemnización después de un desacuerdo menor y estaba profundamente amargada. Jack encontró a Olivia trabajando en una boutique en el barrio Salamanca. Al principio, dudó en hablar, aterrorizada de los Belmonte, pero la tranquila persistencia de Jack y su propio deseo de venganza se impusieron. Isabela estaba obsesionada, Olivia relató, sorbiendo un café que Jack le había comprado. Después de que llegó la citación, estuvo constantemente al teléfono con el señor Ricardo Sterling. La oía hablar con él. Dijo: «Tenemos que hacer que esto desaparezca permanentemente, sin cabos sueltos». Luego, el día antes de la primera audiencia judicial, la escuché al teléfono con alguien. Estaba furiosa. Dijo: «¿Qué quieres decir con que no puedes garantizar que Diego es más débil de lo que crees? Si ve a esos niños podría romperse. Esta prueba tiene que dar negativo. Ricardo me prometió que él se encargaría». Era todo lo que necesitaban. El rastro financiero, el testigo interno del laboratorio, el testimonio que probaba que Isabela y Ricardo eran los arquitectos de la conspiración. No solo habían manipulado una prueba, habían cometido un fraude masivo contra el tribunal. Ana Morales presentó de inmediato una moción de emergencia para reabrir el caso, basándose en nuevas pruebas de fraude y manipulación de testigos. Se programó una audiencia privada preliminar con la jueza Sánchez en su despacho. Cuando Ana expuso las pruebas, la transferencia bancaria, la declaración jurada del técnico de laboratorio,
la declaración de Olivia. El color se fue del rostro de Arturo Castro. Ricardo Sterling, quien también estaba presente, permaneció impasible, pero un músculo le tembló en la mandíbula. La jueza Sánchez estaba furiosa. Su rostro era una nube de tormenta de rabia controlada. Este es el caso más flagrante de fraude judicial que he presenciado en mis 30 años en el estrado, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Señor Castro, usted y sus clientes están en la cuerda floja. Ella concedió la moción de inmediato. Se fijó una nueva audiencia para la semana siguiente, y esta vez ordenó que se tomara una nueva muestra de ADN de Diego Sterling en su presencia para ser procesada por un laboratorio estatal bajo la supervisión directa del tribunal. Las paredes de la jaula dorada comenzaban a desmoronarse. La santurra, la atmósfera en la sala del tribunal para la segunda audiencia, era eléctrica de tensión. La galería estaba llena. Elena se sentó junto a Ana, una fuerza tranquila y resuelta irradiando de ella. Ya no era la víctima asustada. Era una madre a punto de reclamar la verdad de sus hijos. Del otro lado, el bando Sterling estaba en desorden. Ricardo Sterling se sentó directamente detrás de Diego. Su presencia, una pesada y sofocante manta. Isabela parecía pálida y demacrada, su habitual arrogante confianza reemplazada por un miedo frágil. Diego mismo era un fantasma, con los ojos hundidos, atrapado entre la furia de su padre y la inminente colisión con su pasado. La actitud de la jueza Sánchez era glacial. Este tribunal ha recibido pruebas sustanciales de fraude, anunció, su voz resonando con autoridad. Estamos aquí hoy para llegar al fondo del asunto. Señora Morales, puede llamar a su primer testigo. Ana llamó a la técnica de laboratorio, Clara Soto, al estrado. Con voz temblorosa, Clara detalló todo el plan, describiendo cómo el doctor Díaz la había coaccionado para cambiar la muestra de ADN de Diego. Lo señaló en la sala del tribunal, donde él estaba sudando profusamente con su propio abogado. Luego, Ana llamó a Olivia, la exasistente de Isabela. Olivia, con calma y claridad, relató las llamadas telefónicas que había escuchado entre Isabela y Ricardo, consolidando sus roles como los cerebros. Isabela le lanzó dagas desde la mesa de la defensa. La evidencia era condenatoria, una deconstrucción sistemática de las mentiras de la familia Sterling. Pero Ana guardó su último y más crucial movimiento para el final. La parte demandante llama a Diego Sterling al estrado. Un silencio se apoderó de la sala mientras Diego, con movimientos rígidos y robóticos, caminaba hacia el estrado de los testigos. Arturo Castro le susurró instrucciones frenéticas, pero Diego no pareció escucharlas. Se sentó, evitando la mirada de Elena. Ana se acercó a él, no con agresión, sino con una tranquila intensidad. Comenzó con los hechos. Señor Sterling, ¿estaba usted al tanto de que su padre y su prometida conspiraron para manipular una prueba de ADN ordenada por el tribunal? ¡Objeción!, gritó Castro. Presume hechos no en evidencia. ¡Denegada!, espetó la jueza. El testigo responderá la pregunta. Diego dudó, con la mandíbula tensa. Yo estaba al tanto de que mi padre se encargaría de la situación. Y por encargarse, usted entendió que eso significaba asegurar un resultado de paternidad negativo, independientemente de la verdad biológica, presionó Ana. Confié en el juicio de mi padre, murmuró Diego, una evasión patética que no convenció a nadie. Ana asintió, dejando que la debilidad de su respuesta flotara en el aire. Luego cambió de táctica.
pasando del crimen al hombre. Señor Sterling, volvamos 5 años atrás. ¿Recuerda un martes lluvioso en el apartamento de la señora Vargas? Estaban hablando del futuro. ¿Recuerda lo que le prometió? Diego se encogió, el recuerdo claramente tocando una fibra sensible. No recuerdo detalles. Permítame refrescarle la memoria, dijo Ana suavemente. Usted le dijo, tú y yo somos la señal. Nunca, jamás te dejaré. ¿Recuerda eso, señor Sterling? Tragó con dificultad. Sus ojos se dirigieron hacia Elena por primera vez. Vio el dolor, el recuerdo, los años de lucha en su mirada. Sí, susurró, el sonido apenas audible. ¿Y recuerda el apodo que tenía para ella? Continuó Ana, su voz suave pero implacable. Usted la llamaba Ellie, porque traía luz a su mundo. ¿No es así? Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla de Elena. Ella nunca le había contado eso a nadie. La compostura de Diego comenzó a resquebrajarse. Sí, susurró, el sonido apenas audible. Ahora, señor Sterling. La voz de Ana se hizo más fuerte. Quiero que mire a esos 2 niños sentados en el fondo de esta sala. Mire a Pablo y Sofía. A regañadientes, Diego giró la cabeza. Vio a Pablo observándolo con una mirada inquietantemente firme, su propio mentón decidido en miniatura. Vio a Sofía agarrando un pequeño oso de peluche gastado, sus ojos grandes y curiosos, llenos de la honestidad sin filtros de un niño. Ya no eran conceptos abstractos, eran reales, eran suyos. Los resultados de la nueva prueba de ADN supervisada por el tribunal llegaron esta mañana, anunció Ana, sosteniendo un nuevo sobresellado. La jueza Sánchez los tiene ahora. En unos momentos, este tribunal sabrá la verdad científica. Pero usted, señor Sterling, usted ha sabido la verdad todo el tiempo, ¿verdad? En el fondo, usted supo que esos eran sus hijos la primera vez que los vio. Lo supo cuando permitió que su padre y su prometida orquestaran una mentira despreciable para negarlos, y lo sabe ahora. Ella dio un paso más cerca. Así que le pregunto por última vez, señor Sterling, no como un CO, no como un hijo, sino como un hombre. Antes de que la jueza abra ese sobre, quiero que le diga a este tribunal bajo juramento, ¿es usted el padre de Pablo y Sofía Vargas? La sala del tribunal estaba en completo silencio. Todos se inclinaron hacia adelante. Ricardo Sterling miró fijamente la nuca de su hijo, sus ojos ardiendo con una orden silenciosa. Isabela estaba agarrando la mesa, sus nudillos blancos, su rostro una máscara de pánico puro. Diego miró a sus hijos. Vio la fuerza de Elena reflejada en sus rostros. Vio 5 años de cumpleaños que se había perdido, rodillas raspadas que no había vendado, cuentos antes de dormir que no había leído. Vio los restos de su promesa, la cobardía de sus elecciones. Miró el rostro desesperado de Isabela, luego la mirada fría y controladora de su padre, y algo dentro de él finalmente se rompió. La jaula dorada se hizo añicos. Diego Sterling se sentó en el estrado de los testigos, la madera pulida sintiéndose como un ataúd que había construido para sí mismo. El silencio en la sala del tribunal era una presión física, un vacío esperando ser llenado por su última mentira o su primera verdad. La pregunta de Ana Morales no era solo una pregunta legal, era existencial. Le exigía que eligiera quién era. El heredero Sterling, o un hombre. Su mirada se desvió más allá de los abogados y la jueza, aterrizando en sus hijos. Pablo, siempre el protector, tenía su brazo apoyado en la pierna de su hermana. Estaba mirando a Diego no con la inocencia de un niño,
sino con una extraña y solemne gravedad. Su ceño fruncido era una miniatura perfecta del de Diego, cuando estaba absorto en sus pensamientos. Y Sofía, agarrando su oso de peluche gastado, se encontró con sus ojos con una franqueza desarmante, un destello del espíritu artístico y visionario de su madre en su mirada. En sus rostros no vio una acusación, sino un simple hecho innegable de su propia existencia, una realidad biológica y emocional que había pasado 5 años y una fortuna tratando de negar. Vio un montaje de una vida que había perdido, sus primeros pasos dados en un apartamento abarrotado, no en una mansión. Sus primeras palabras dichas a su madre sola, 5 cumpleaños celebrados con tartas caseras en lugar de fiestas lujosas. Vio a Elena, agotada pero resuelta, leyéndoles cuentos antes de dormir. Su voz un bálsamo calmante en el mundo al que él los había forzado. Vio el terror potencial en sus ojos cuando se enteró del soplo cardíaco de Pablo, un legado genético del lado Sterling, y supo que la había dejado sola para enfrentar ese miedo. Luego miró a su padre. El rostro de Ricardo Sterling estaba impasible. Una máscara de fría furia, pero sus ojos eran como trozos de hielo taladrando a su hijo, emitiendo una orden final silenciosa. Miente. Preserva el nombre. Preserva el poder. Junto a su padre se sentó Isabela. Su belleza estaba distorsionada por un pánico frenético y desesperado, sus ojos suplicando, amenazando, recordándole su pacto, su fusión, su trono compartido construido sobre una base de falsedades convenientes. En ese momento, Diego Sterling entendió el profundo vacío de su jaula dorada. Había cambiado el amor auténtico por una alianza estratégica, cambió la paternidad por un título corporativo, cambió su propia alma por la aprobación de su padre. ¿Y para qué? Una vida donde no sentía nada más que el peso aplastante de la expectativa. Mirando a Elena, quien se encontró con su mirada con una fuerza que lo avergonzó, se dio cuenta de que ella había sido más rica en su pequeño apartamento con sus hijos de lo que él jamás había sido en la cima de su estéril imperio. La elección fue finalmente dolorosamente clara. Tomó una respiración profunda y temblorosa, el aire quemándole los pulmones. Giró su rostro hacia Elena, una disculpa silenciosa en sus ojos, que sabía que nunca sería suficiente. Sí, dijo, su voz quebrándose en la única palabra antes de encontrar una fuerza nueva e inusual. Sí, soy su padre. La admisión detonó el silencio de la sala. Una ola de murmullos y garabatos frenéticos estalló en la galería de prensa. Arturo Castro se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Ricardo Sterling no se movió, pero un color profundo y peligroso se elevó en su cuello. Siempre lo he sabido, continuó Diego. La confesión ahora una compuerta abierta. Las palabras se derramaron crudas y sin guión. Desde el momento en que me dijo que estaba embarazada y dejé que mi padre enviara abogados en lugar de ir yo mismo, lo supe. Fui un cobarde. Le tenía miedo a él, dijo, asintiendo casi imperceptiblemente hacia Ricardo. Tenía miedo de perder mi herencia, de ser desheredado. Dejé que me convencieran de que me fuera, de que era más limpio. Cuando llegó la citación, supe que era la verdad, pero estaba demasiado inmerso en las mentiras. Sabía que estaban planeando manipular la prueba. Mi padre me aseguró que se encargaría. No pregunté cómo. No quise saberlo, pero lo supe y no los detuve. Seguí con ello. Finalmente se volvió hacia la jueza, su rostro un retrato de autodesprecio y profundo arrepentimiento. Soy su padre.
Pablo y Sofía son mis hijos, y les he fallado todos los días de sus vidas. La confesión tan completa y condenatoria pareció absorber todo el aire de la sala una vez más. Luego, un grito crudo y penetrante rasgó la cámara. ¡No! Isabela Belmonte gritó, lanzándose desde su silla. Su fachada cuidadosamente elaborada de perfección serena se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. «Diego, ¿qué estás haciendo, imbécil patético? Me lo prometiste, mentiroso. Me prometiste que esto desaparecería». Sus ojos salvajes por la furia y el terror se movieron frenéticamente por la sala. «Él no es nada sin su padre», chilló, señalando con un dedo tembloroso adornado con diamantes a Diego, luego girándose para acusar a Ricardo. Ricardo planeó todo. Él lo llamó gestión de marca. Pagó al doctor a través de una sociedad pantalla en las Islas Caimán. Dijo que era infalible, que la chica y sus bastardos serán una nota a pie de página olvidada para Navidad. Teníamos un trato. La jueza Sánchez golpeó su mazo, el sonido como el de un fusil. «Orden, señora Belmonte. Usted está en desacato a este tribunal. Alguacil, deténgala». Mientras 2 oficiales uniformados se dirigían decididamente hacia ella, la histeria de Isabela hizo un crescendo. Retrocedió de la mesa, sus movimientos espasmódicos y aterrorizados. «No me toquen. ¿Saben quién soy? Mi padre los arruinará, a todos ustedes. Se suponía que esta era mi vida, mi boda». Los oficiales tomaron sus brazos con firmeza, pero profesionalidad. La lucha pareció agotarse en ella. Luego su rabia colapsó en sollozos entrecortados y feos. La heredera Serena se había ido, reemplazada por una mujer desesperada y arruinada, sus chillidos resonando por el pasillo de mármol mientras era escoltada fuera de la sala. La jueza Sánchez inspeccionó la escena, su rostro una nube de tormenta de justa furia. «En 30 años en el estrado», dijo, su voz baja y hirviendo de desprecio, «nunca he presenciado una conspiración tan arrogante y despreciable para defraudar al tribunal y negarle a 2 niños inocentes su derecho de nacimiento. Esto no es solo un asunto familiar, es un ataque a los cimientos mismos de nuestro sistema de justicia». Abrió los nuevos resultados de ADN. Para que conste, la prueba supervisada por el Estado confirma con un 99% de certeza que Diego Sterling es el padre biológico. Por la presente se emite una sentencia formal de paternidad. Luego dirigió su mirada airada a los acusados restantes. Este tribunal remite todo este asunto a la oficina del fiscal del distrito para su enjuiciamiento criminal inmediato. Espero que se presenten cargos de perjurio, conspiración para cometer fraude y manipulación de testigos contra cada persona involucrada. Eso lo incluye a usted, señor Sterling, dijo, asintiendo a un pálido Ricardo. Y a usted, señor Sterling, finalizó, mirando a Diego. Su confesión será anotada, pero no lo absuelve. En cuanto a usted, señor Orcastro, su conducta será remitida al Colegio de Abogados del Estado, con mi más firme recomendación de inhabilitación. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Se emitieron órdenes de arresto. Ricardo Sterling, el titán intocable de la industria, fue arrestado antes de que pudiera siquiera salir del juzgado, su rostro una máscara de incredulidad mientras le leían sus derechos. La imagen del patriarca esposado se convirtió en la foto definitoria del escándalo. El frenesí mediático fue bíblico. El escándalo Sterling Belmonte dominó todos los ciclos de noticias. Las acciones de Sterling. Empresas cayeron en picada
y la fusión Belmonte fue rescindida en una declaración pública mordaz. Las dos grandes familias, una vez alabadas por su poder, eran ahora objetos de desprecio y burla públicos. Para Helena, la victoria fue surrealista. Lo había logrado. Había asegurado la identidad y el futuro de sus hijos. El tribunal ordenó un fideicomiso que cubriría todas las necesidades médicas de Pablo y la educación de ambos niños, financiado directamente por la liquidación de algunos de los activos personales de Diego. Una semana después del veredicto, llegó una carta entregada por un cartero regular, no por un mensajero. Era de Diego. En ella no pedía perdón. Simplemente declaró su profundo remordimiento y preguntó si podía hablar con ella. Helena accedió a reunirse con él en un lugar público neutral, un parque tranquilo a medio camino entre su pequeño pueblo y su mundo destrozado. Se veía diferente. El traje caro se había ido, reemplazado por simples jeans y un suéter. Sin la armadura de su riqueza, solo se veía cansado y roto. Sé que lo siento es una palabra sin sentido después de lo que les he hecho pasar a ti y a los niños, comenzó con voz ronca. He pasado cada momento desde ese día en el tribunal, reviviendo mis elecciones. El miedo. Fue como una enfermedad, Eli. Miedo a mi padre, miedo al fracaso. Dejé que me pudriera por dentro. No merezco estar en sus vidas, pero ellos merecen un padre. Y si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida tratando de aprender a ser uno para ellos. Helena escuchó, su corazón un nudo enredado de viejas heridas y nuevas realidades. No puedes simplemente decidir ser padre ahora que tu otra vida se ha quemado, Diego, dijo, su voz firme, pero con el acero que había forjado durante 5 años. La paternidad no es un premio de consolación, es aparecer, es estar allí cuando tienen fiebre a las 3 a.m., es saber su color favorito y a qué le temen en la oscuridad. Son 5 años de momentos que tiraste a la basura porque tenías miedo. No los recuperarás. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo sé. Sé que no lo haré. Todo lo que puedo hacer es empezar ahora. Dime qué hacer. Haré cualquier cosa. Y así comenzó el lento y arduo proceso de construir algo nuevo a partir de los restos. Comenzó con visitas supervisadas en un centro comunitario. La primera vez, Diego estaba increíblemente incómodo. Les trajo regalos extravagantes e inapropiados para su edad que ignoraron, y luchó por conversar. Pablo lo miró con sospecha, mientras Sofía se escondía detrás de las piernas de Helena. Pero él siguió apareciendo. Guardó su teléfono. Aprendió a escuchar. Aprendió que a Sofía le encantaba dibujar dragones y que Pablo estaba obsesionado con el sistema solar. Los dejó liderar el camino. Una tarde, se sentó en el suelo con Sofía durante 1 hora completa, coloreando pacientemente un dibujo de una bestia de fuego, sin ofrecer consejos, solo compartiendo el momento. Otro día, ayudó a Pablo a construir un modelo tambaleante de la nave espacial Enterprise, y cuando Pablo explicó con orgullo la función de un núcleo de curvatura, Diego escuchó con genuina fascinación. Helena no volvió con él. El amor romántico que había sentido por él murió hace 5 años, un fantasma en un pasado que estaba dejando ir. Pero vio un destello del hombre que una vez conoció resurgiendo de la sombra del CEO. Por sus hijos, le permitió esta oportunidad de convertirse en padre. Meses después, Helena estaba en su estudio de arte. La luz del sol se filtraba por las ventanas. El olor a pintura al óleo llenaba el aire. En su caballete había un nuevo lienzo, una desviación de su estilo anterior. Era un retrato de 2 niños pequeños, sus rostros brillantes de risa,
de pie con resiliencia en un campo de vibrantes flores silvestres, una tormenta despejándose en la distancia detrás de ellos. Su obra maestra no era sobre el perdón o el amor olvidado. Era un testimonio de supervivencia, una historia de la fuerza de una madre y la verdad hermosa y brillante que había luchado contra el mundo para proteger. La historia de Elena Vargas no es solo sobre una batalla judicial. Es un poderoso testimonio del amor inquebrantable de una madre y la increíble fuerza que se necesita para luchar por la verdad en un mundo que favorece el poder y la riqueza. Ella entró en ese tribunal solo con su dignidad y el amor por sus hijos, y salió con su futuro asegurado, demostrando que el coraje puede derrocar imperios. Su viaje nos muestra que, si bien las mentiras pueden construir jaulas doradas, la verdad, por mucho que esté enterrada, tiene la llave definitiva.